presentar. ¿Dónde está la...? Ventana. Ah, acá está. Compartir. Hola, Hola, ¿cómo estamos, Agustina? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Cómo anda, profe? Bien, justo hablando de la temperatura que nos acompaña hoy. eh, que tuvimos quizás hoy suerte de estar en casa con el fresco. Una de las pocas veces donde vale la pena dar clase en casa. Es verdad. Sí, porque me imagino que en la universidad no se debe estar prendiendo el calorama, así que debe ser un lugar súper helado. Encima lo que tiene la facultad es que adentro de los cursos capaz está bien, pero cuando uno está en los pasillos, que siempre están las puertas abiertas, está, uff, Se siente ahí, decís vos, con toda la furia. sí, no, entra el vientito y Voy a acomodar la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Se ve ahí el power de Carnap. Sí, sí, sí sí, se sí. ve. Buenísimo. Vamos a esperar un ratito más a ver si se conectan los compañeros que quedan. Eh, Quiero saber cómo van con las lecturas, si han podido empezar a leer, si han podido avanzar con la lectura, si han podido ver el tema del trabajo práctico, si tienen alguna duda sobre el trabajo práctico, ¿no? Cómo van con esa parte de las tareas del estudiante cursante de la cátedra. Yo en mi caso he estado leyendo, pude leer el texto de Rorty, también estoy leyendo el de, no sé si se pronuncia Elul o Eyul. Mira, el tipo es ruso-alemán, así que quizás hay que pronunciarlo como lo pronuncian los alemanes, pero yo lo castellanizo, le digo Ejul, porque doble L en castellano, Claro, es una Y. claro, bueno, y yo como encima soy sanjuanino, ni siquiera puedo decir Eyul, sino Eyul directamente. Entonces, Ejul como con la Y, y le agregaba el niño después. Es un niño. claro, el niño Eyul. Eh, pero bueno, básicamente con esos dos textos hasta el momento. ¿Y qué están Y el trabajo, pareciendo? bueno, ¿cómo, cómo? ¿Y qué están pareciendo esos textos? ¿Textos fáciles, difíciles? Ah, mira, Eh, el de Rorty, por el momento, no, el de Rorty, perdón, ha sido bastante sencillo. Y el de Eyul, también no he llegado a leer tanto todavía, pero sí, dentro de todo, bastante comprensible, bastante sencillo. Al principio no entendía un poco, pero después, sí, siguiendo la lectura, sí, es se muy hizo más comprensible. irónico Ejul como escribe, entonces a veces te descoloca porque no sabes si te está hablando en serio o o está haciendo una burla. Entonces cuesta un poco agarrarle el ritmo de su estilo de escritura porque está afirmando cosas y a cosas en realidad se está burlando de perspectiva de otras personas. Entonces, Claro. Igual también lo que me pasó con su texto, que lo poco que he leído me hizo reflexionar un montón porque, eh, nada, esto de la técnica, cómo se introduce en nuestras vidas, jamás se me hubiera ocurrido pensarlo así. bueno, buenísimo. Vamos, vamos, epistemología. Sí. Está llegando de a poquito. Vamos que se puede. ¿Y lo demás cómo les ha ido? ¿Han podido acercarse a los textos? ¿Han podido pensar en el trabajo práctico? Buenas, No, recién voy estaba leyendo. llegando. Eh, Perdón, perdón. No, no, no. Los de Carnot leí. ¿Y qué tal? Y con el tema del trabajo, y la verdad que les he podido hacer la relación con los dos textos, Mm. así que bueno, ahora quiero ver si lo he entendido bien. Y con el tema del trabajo, todavía no encuentro una noticia. Ah, bueno, si se ven complicados con el tema de noticias, nos avisen y le ayudamos a buscar cosas.
¿Qué te ha parecido el estilo de escritura de Carnap? Y es que lo hemos leído el año pasado en Lógica 2 y bueno, me traía recuerdos de esa época. ¿Qué vende Carnap en Lógica 2? Ya veo que estamos repitiendo texto, voy a tener que cambiar los textos de vuelta. No estamos repitiendo textos, pero sí estábamos averiguando como el inicio de acá del Círculo de Viena y que por lo general suelen hablar así con todos estos ejemplos de las preposiciones y todo. Ah, sí. Entonces, bueno, no ha sido complicado. Sí, así que bueno, ha estado muy interesante, quiero ver si lo he entendido bien y bueno, es lo único que he leído hasta ahora. Sí, y Carnap se autopercibía como nietzscheano, para él escribía como escribía Nietzsche. Estoy seguro que más de uno de ustedes no estará de acuerdo con esa afirmación, pero bueno, Carnap así se ve, autopercibía. Espera que un gato acaba de saltar arriba de mi teclado. Ahí está, listo, no rompió nada. Veo un texto que dice acá. El texto que vimos es el de la superación metafísica por análisis lógico del lenguaje. Ah, claro, sí. Bueno, nosotros vemos un texto que es un poco hermano de ese que dice Santiago, que es el de la unificación del lenguaje del psicoanálisis al lenguaje de la biología, que va un poco por ese camino. Y acá que dice Zoe, voy un poco atrasada, pasa que estoy por rendir un final. Bueno, está muy bien, hay que rendir finales. Bueno, genial. Los demás no sé cómo, si alguien tiene alguna pregunta de los textos o algo, si no, arrancamos con nuestro viejo y querido amigo Rudolf Carnap. ¿Nadie tiene algún comentario o duda? Si no, vamos para adelante. Recuerden no dejarme solo en este mundo. Tírenme, aunque sea un dedito arriba, algo. Yo confío ciegamente en que están del otro lado de la pantalla. Empecemos. Sí, empecemos, yo no tengo ninguna duda. Claro. Recuerden que en el aula uno tiene confirmación visual, por lo menos. Yo acá no tengo ni eso. Bueno. No voy a hacer como otras veces donde hacía una reconstrucción de la vida del autor. Si quieren que haga como una versión resumida de él experimentó lo que experimentado en todos los círculos de Viena, todos los integrantes del círculo de Viena, que ha sido estudiar en Austria o en Alemania, acercarse a la física y a la lógica, participar de las lecturas del Tractatus Philosophico de Wittgenstein, escapar de Austria y Alemania por el auge del austrofascismo y del fascismo alemán. Hola Natalia, ¿cómo estás? Qué bueno que te uniste. Y llega a Estados Unidos. La mayoría del Círculo de Viena termina en Estados Unidos. Quizás la excepción sea Popper. Inclusive Reichenbach, que se va a Turquía, después termina en Estados Unidos. Y Carnap y Hempel hacen una carrera muy prominente, muy relevante en Estados Unidos. Encuentran esta cuestión de la cercanía del proyecto neopositivista con la cercanía del proyecto pragmatista, entonces se abren cátedras para ellos. Profe, ¿está grabando la clase? Yo voy a decir que sí, pero déjame chequear. Sí, grabando clase, dice. Sí. Está grabando. Sí, está grabando. ¿Qué estaba diciendo? Estaba hablando de esta gente que se fue a Estados Unidos. Que se abrieron se les abrieron departamentos y se les crearon cátedras para que estas personas pudieran trabajar, y mucha de la producción relevante de Carnap se hizo en Estados Unidos. Pero Carnap no llegó con las manos vacías, tenía muchos estudios, él era bastante referente a nivel mundial como pensador. Le pasó a Carnap como le pasó a muchos intelectuales de la década del 40 y del 30 que se nacionalizaron estadounidenses. Llegaron ya como gentes
como personas emblemáticas, significativas, genios o cosas así. Entonces llegaron y ni siquiera los trataron como espías, le dieron inmediatamente la nacionalidad estadounidense y los pusieron a trabajar para el tío Sam. Esa lógica está muy clara ahí en el destino de muchos de los intelectuales del Círculo de Viena. Chisme, porque a mí me encantan los chismes de estos pensadores. Llega un momento donde Carnap ya deja de escribir en alemán, siente un poco de rencor a su patria, no vuelve nunca más, inclusive cuando tiene oportunidad de volver, decide no volver a Alemania, y le confiesa a su esposa, creo que se llama Meredith Carnap, no me acuerdo el apellido de soltera de la esposa, pero creo que era Meredith Carnap, que fue su secretaria durante toda su vida. Un estereotipo, dirían algunos. Bueno, le confiesa a su esposa, y que esta luego escribe en las memorias de Carnap, que él ya no soñaba en alemán, él soñaba en inglés. No podía soñar en su idioma original. No era que se había olvidado hablar el idioma, pero él ya, su mente trabajaba en otro idioma, lo cual es muy, muy interesante para pensar cómo se aculturizan los intelectuales. Pero sí se puede encontrar, desde los trabajos tempranos de Carnap hasta sus últimos trabajos, hay en YouTube una videoconferencia. Hay una entrevista, lo voy a buscar, se lo voy a pasar, de Carnap, ¿no? Ya viejo él, donde él habla un poco de qué entiende por ciencia, qué entiende por metafísica. Está en inglés, pero está subtitulada. No sé si ha sido subtitulada por la IA o por alguien que se tomó el trabajo de subtitularla, pero está bastante bien la subtitulación, la verdad que se entiende muy bien lo que dice. Ahí se los voy a pasar al grupo para que lo vean cuando quieran. Y ahí pueden ver un poco cómo habla Carnap, el ritmo, su cadencia, su manera de pensar. Y también se nota que, si bien en muchas cosas era bastante soberbio Carnap, eso no creo que quede duda para cualquiera que lo lea, también era bastante humilde con los alcances de lo que él pensaba que podía lograr. Yo me lo imagino así, me lo imagino como una persona que tenía una afirmación bastante potente, una fuerza de afirmación que a veces lo llevaba a producir cierta soberbia en las consecuencias de su afirmación, pero que en realidad tenía que ver con un compromiso ético-moral que tiene sobre cómo producir conocimiento y cómo entender al mundo. Porque antes que todo, la obra epistemológica de Carnap está guiada por un compromiso ético-moral que tiene él, que es el pacifismo. Para él, todos los conocimientos, todo lo que se produce, todo lo que se realiza, tiene que contribuir a la paz, ¿no? Él fue antibélico toda su vida, en ese sentido nunca se sintió cómodo con Estados Unidos, que claramente no es un país que sea muy amable con los pacifistas, pero él siempre abogó y escribió sobre la paz en sus textos políticos. Tiene algunos muy interesantes, no muchos, pero los tiene. Y este pacifismo viene con la idea de que la paz intercultural, en los términos de Carnap, es posible gracias al desarrollo de la ciencia. La ciencia sería como el medio que logre dar los instrumentos y los espacios y las posibilidades para la paz. Entonces, eso lo va a llevar a pensar sobre cuáles son las tareas de la ciencia y los límites de la ciencia dentro de las tesis positivistas que nosotros estuvimos hablando la otra vez. Las tesis del neopositivismo, que tiene que ver con el ser antimetafísico, con el compromiso a la empiria, con la centralidad sobre las ciencias naturales, etc. Porque una de las cosas que tiene que resolver Carnap dentro de su pacifismo y defensa de la ciencia es cómo ciertas ciencias naturales, como la física, han sido, ¿cómo sería?, contribuyentes al desarrollo de la guerra.
El ejemplo más obvio es la bomba atómica. Entonces, él se ocupa, digamos, se personaliza de ese problema que aparece entre sus creencias y sus postulados y reflexiona. Entonces, si bien, como decía Agustina recién, es muy común encontrar ejemplos sobre análisis de proposiciones lógicas, también de vez en cuando aparecen afirmaciones sobre contextos socioculturales que uno lo descoloca porque no espera ver eso. Entonces dice, oh, mira, el boludo este está diciendo estas cosas que no sabe, pero en realidad está tratando de generar esa vinculación, tratando de resolver esa tensión, o por lo menos disolverla. Si lo logra o no lo logra, bueno, eso ya quizás sea una decisión que tomarán ustedes, los grandes epistemólogos y epistemólogas del mañana, ¿no? Ustedes que van a llevar a la epistemología al siglo XXII seguramente van a poder resolver esto con un maravilloso libro, una tesis laudiada, libros, conferencias con Darío Zeta, qué sé yo, no sé. Eso es tarea para ustedes. Pero sí es verdad esta situación. Así que el texto que vemos parte de esta problemática, ¿no? Es un texto epistemológico, claramente, pero se abre a pensar los límites, los horizontes, las esferas sobre las que tiene que versar la ciencia. ¿Se entiende más o menos lo que he querido decir? Mientras me tomo un mate. Santiago, una manito arriba. Por lo menos hay humanos detrás, me siento cómodo cuando hay humanos que responden. Agustín dice, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, veamos si lo logra, veamos qué tan lejos llega con esta intencionalidad carnaptiana. Lo que empieza a decir Carnap sobre todo esto, ¿no? En el texto que tienen que leer, el texto es un pequeño artículo, no es nada de otro mundo, pero un artículo interesante. Está en la idea de que él va a defender la particularidad y la subdivisión de las ciencias, ¿no? En el sentido de que cada ciencia, como la física, la química, la biología, la geología, la astrofísica, tiene su propio espacio, su propio lugar de producción de conocimiento. La física se ocupa de los objetos físicos, la biología se ocupa de los fenómenos de la vida, la química se ocupa de las composiciones, ¿no? La astrofísica se ocupa de los movimientos de los cuerpos celestes, como se les dice. Entonces, cada uno tiene como su área de experticia y sobre ello se desarrollan sus saberes. Son las ramas del conocimiento. Esto es una metáfora muy vieja de Porfirio. ¿Conocen a Porfirio? ¿Conocen el árbol de Porfirio? ¿Han escuchado alguna vez hablar del árbol de Porfirio? Yo no recuerdo. Acá Jorge dice que no. Yo he sentido esa frase, pero no sé de qué se trata. Claro. Bueno, Porfirio es un tipo que es difícil de convencer, ¿no? Como porfiado. Porfirio es un antiguo, no me acuerdo de qué siglo, pero es, digámosle, siglo 2 o 3 por ahí. Quizá me equivoque el tiempo, pero es bastante antiguo. Es post-Cristo, pero entre los siglos 0 y 5 será, qué sé yo, no sé. Y crea esta metáfora que es el árbol del conocimiento, donde hay hay un tronco sólido, fuerte, que sostiene la diversidad de saberes. Esto es una vieja metáfora, la metáfora de la ciencia o del conocimiento como un árbol. Las discusiones que hay es cuál es ese tronco. Por ejemplo, para Porfirio tiene que ver con la fe, y cuáles son las ramas. Para Porfirio tiene que ver con la filosofía, la teología, lo jurídico. Entonces, Carnap, cuando habla de las ramas del conocimiento, de que la ciencia tiene rama de conocimiento, está entendiendo esta estructura de que hay un tronco firme, sólido, fundante, sobre el cual se abren todas las disciplinas como ramas. Por eso luego va a decir que se busca crear una ciencia global, ¿no? Ciencia global en el sentido de como quien ve a lo lejos las copas de un árbol, que sabe que se ve como una unidad, pero esa unidad está compuesta por muchas ramas y muchas hojas. Si yo me acerco a la copa de un árbol, puedo distinguir los caminos que trazan las ramas.
pero en cierta distancia no. Y en esa distancia se ve esa unidad. Pero que yo vea esa unidad o vea esas ramas no quita el hecho de que la ciencia, en toda su estructura compleja, ramificada, esté de alguna manera constituida con un sistema lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que conectarse las ramas al tronco, tiene que estar de una manera sistematizado. Para Carnap esa sistematización va a estar dada por un lenguaje. El tronco, lo sólido, va a ser lo lógico matemático, lo formal, donde yo puedo a través de eso expresar lo que se conoce como proposiciones verdaderas, que es lo que hablaba Agustina. Las proposiciones verdaderas son aquellas afirmaciones que yo puedo enunciar con valor de verdad. Recordemos que para la lógica bivalente o la lógica aristotélica, el valor de verdad es dual. Valor de verdad verdadero o valor de verdad falso. Pero la lógica contemporánea, es decir, después de la década del 20, ya no es más bivalente con dos valores de verdad, sino que por lo menos es trivalente con tres valores de verdad. Tenés el valor de verdad verdadero, el valor de verdad falso y el valor de verdad incierto, ¿no? Esto está conectado con lo que hablábamos sobre la mecánica cuántica y la incertidumbre, lo que se desconoce. Entonces, dentro de esto, lo seguro es la estructura. Porque yo no sé si voy a tener el valor de verdad verdadero, el valor de verdad falso o el valor de verdad incierto. Pero sea cualquiera de esos tres valores lógicos, voy a tener un valor lógico, voy a tener una proposición con capacidad de ser verdad. Y todas estas proposiciones se articulan entre sí en toda esta multiplicidad de ramas, multiplicidad de hojas, para decirnos finalmente cómo es el mundo. Entonces, si uno quiere ser bien concreto, la ciencia es como un árbol. Su tronco es la estructura de la lógica y la matemática. Esta estructura nos permite acceder a la verdad, a los valores de verdad. Y distintas ciencias, la física, la química, la biología, etc., tienen como ramas distintas proposiciones verdaderas. Por ejemplo, las leyes de Newton son proposiciones verdaderas. Proposiciones verdaderas, recordemos, ¿no?, que son efectivamente verdaderas. Una proposición verdadera es aquel enunciado que tiene la capacidad de tener un valor de verdad. Verdad verdadero, verdad falso, verdad incierto. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Porque esta es la estructura del pensamiento carnaptiano. Acá no hemos podido escuchar bien. Ah, ¿me están escuchando Mi pregunta es... no, por otras cosas. Ah. Pero bueno. el tema es, o sea, el paradigma o el principio de demarcación entre ciencia y ciencia es el uso de la lógica, ¿o no? En poquísimas palabras. Para corregirlo un poquito, lo que hace que una ciencia sea parte del árbol de la ciencia o la ciencia global es que se estructura lógica matemáticamente. ¿Bien? Ok, Porque bueno. no se demarca entre ciencia y ciencia. Se demarca entre ciencia y no ciencia. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿Y qué pasaría ponerle con la medicina o con la arqueología? pueden ser ciencias totalmente, no hay ningún problema para Carnap de que sean ciencias. Inclusive para Carnap la psicología puede ser ciencia. No, cualquier saber puede ser ciencia. Ahora, ¿no? Dicho esto, punto y aparte abajo, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos que es traducir sus afirmaciones del mundo en estructuras formales para que puedan ser descriptas en valores de verdad lógicos, ¿no? Verdad verdadero, verdad falso y verdad incierto. Y esto nos daría una
constitución de cómo es el mundo. Hay un sueño carnaptiano que es la ciencia global lograría de alguna manera espejar al mundo en su totalidad, ¿no? Por lo menos al mundo que nos interesa. Esa sería la idea que aparece en Carnap. Entonces, no sé si logré responder tu pregunta, Ariel. Ahí no sé si logré más o menos aclarar la duda. Buenísimo. Bien, continúo entonces. Entonces, acá aparece un problema, porque Carnap se da cuenta de que su sueño es un sueño. Se da cuenta de que está en el dogmatismo cartesiano, si quieren, durmiendo, aspirando a realidades que no puede alcanzar, porque no existe finalmente esa ciencia global. No está. No se ha realizado. Es una aspiración, es un horizonte, pero no es real. No existe todavía la ciencia en estos términos. Es muy importante para Carnap señalar eso. Porque, como todo árbol que todavía no termina de crecer, la ciencia no está totalmente constituida. Y acá hay un verdadero problema para él. Porque el desarrollo real de la ciencia, cómo sucede en el mundo, cómo se crea conocimiento, cómo se testean las hipótesis, cómo se gestiona la invención de nuevos dispositivos y tecnologías, no puede finalmente mostrarse como un todo unificado y coherente. Nos encontramos ramas fuera del tronco, y lo cual genera un verdadero problema epistemológico. ¿Por qué genera un verdadero problema epistemológico? Porque sabemos que son parte del tronco, porque la ciencia sigue discurriendo en un lenguaje formal, sigue afirmándose en términos lógicos matemáticos, pero a veces no encontramos cómo articular esta rama disciplinar con el tronco. Acá aparece el ejemplo que él da de la psicología, porque él cree que la psicología está desarrollando conocimiento científico, pero no ve él cómo en el momento que escribe esto, que es en la década del 60 si no me equivoco, se puede articular el lenguaje de la psicología con la biología y la física. Parecería que todas estas disciplinas, si uno se empieza a acercar mucho al árbol, si uno empieza a acercarse como un epistemólogo o epistemóloga, va a encontrar que las ramas están cerca del tronco pero desconectadas. Están como flotando. Como si uno dibujara un árbol donde está el tronco y deja 1 centímetro y dibuja las ramas. A la distancia parece ser una unidad, pero mientras más nos acercamos, más difícil es encontrar la vinculación. ¿Por qué es esto? Porque todas las ciencias que están construyendo estos saberes, la biología, la física, la psicología, creo que le había dicho la arqueología, por ejemplo, tienen objetos de conocimiento graduales. No están ni siquiera determinados qué es lo que están estudiando. Todas las ciencias estudian algo, vamos a decir así. La física estudia el movimiento de la materia. Para poder estudiar el movimiento de la materia, para tener este objeto de estudio, yo tengo que definirlo. Pero todas las definiciones son ensayos, son pruebas, no están dadas, finalizadas. Por lo tanto, es un objeto gradual, no completo, no constituido plenamente. En parte están justificados con cierta lógica de por qué lo definimos como lo definimos, y en parte están justificados por nuestras experiencias cotidianas. Pero nada de eso garantiza que sea así. Por eso se van afinando las definiciones, se van puliendo las definiciones. Entonces, el desarrollo real de la ciencia no puede esperar para producir su conocimiento, para producir hipótesis, para predecir eventos, tener el objeto terminado de las disciplinas, porque es un efecto que nunca va a suceder. Sino que tiene que ir desde las definiciones a medio armar, de las descripciones a medio construir, de las semiformalizaciones lógicas, matemáticas que se han alcanzado, para derivar a partir de ello
maneras de describir lo que sucede en el mundo. Es un trabajo, en cierta manera, que es continuo e incompleto. Pero es importante que sea continuo e incompleto, porque si fuese un trabajo estático y completo, supondría una presuposición metafísica del saber, y Carnap no quiere caer en eso. Dice, yo no puedo decir esto es así. No puedo sostener eso porque me lleva a sostener verdades que no puedo comprobar. Así que ahí vamos a un pequeño párrafo que dice: a la primera tarea, que consiste en la constitución de los objetos, le sigue ahora la segunda, que consiste en examinar las propiedades restantes no constitucionales y las relaciones entre los objetos. ¿Objetos de qué? Objetos de estudio. El movimiento en la física, la vida en la biología, la psique en la psicología. Entonces yo constituyo el objeto y después veo las propiedades no constitucionales y las relaciones. La primera tarea, la constitución del objeto, se resuelve mediante una estipulación. Estipulo que la mente es esto o la vida es esto. La segunda, en cambio, se resuelve en la experiencia. Testeo lo que yo estoy estipulando en el mundo. Como ya dijimos antes, en el desarrollo real de las ciencias, estas dos tareas están frecuentemente unidas. En la medida que hago hipótesis, las experimento, en la medida que experimento, hago hipótesis. A ver, tengo que toser un cachito. Perdón, me entró un palito de yerba. Casi siempre es el caso que, nada más cuando se conocen en gran número las propiedades de un objeto, se pueden seleccionar las propiedades que son útiles para formular la definición constitucional. ¿Se entiende esta idea que está diciendo Carnap? Esta cuestión de que se aspira a una ciencia, pero la ciencia real no es eso que se aspira. Es, en cierta manera, un embrollo entre lo que estipulamos y lo que experimentamos, en lo que podemos describir y lo que nos queda fuera de lo que podemos describir. Es una búsqueda constante de hacer definiciones claras y concretas, sabiendo que estas definiciones están de alguna manera siempre con un borde borroso o confuso. ¿Se va entendiendo? Se fueron de la clase. Santiago pone que sí, que se entendió. ¿Los demás? ¿Están en sintonía? Sí, se entiende. Entiendo. Buenísimo. Claro, no me dejen solo, por favor, no me dejen solo. Que me da la angustia, y me voy a comer un chocolate porque me da angustia orar. Bien. Ahora, esto nos lleva inmediatamente para Carnap a la idea de que la ciencia se queda con preguntas sin responder. ¿Por qué? Por estos límites borrosos, por estos ensayos, por esta cuestión de la experiencia que no puede siempre ser teorizada o constituida, que se intenta teorizar, que se intenta constituir en proposiciones lógicas matemáticas, pero no siempre se logra. Entonces, las preguntas que la ciencia no responde aparecen como un problema. ¿Qué son? Bueno, para poder entender eso, hay que reconocer, dice Carnap, que dentro de la lógica de la propia ciencia, esta no tiene verdaderos límites. No puede estar limitada teóricamente. No está limitada por lo siguiente, ¿no? Porque se puede llegar a pensar que decir no tiene límites es volver a caer a lo metafísico. La ciencia es como el ojo de Dios, todo lo ve, todo lo comprende, ¿no? Omnicomprensiva. Para Carnap no es así. La realidad es mucho más compleja de lo que la ciencia puede describir. Pero no hay pregunta a la que la ciencia no formule respuesta. Hay una manera de sistematizar las preguntas que permite de alguna manera establecer principios de respuesta. ¿Qué hace la ciencia ante las preguntas? La ciencia ante cualquier pregunta va a establecer ciertas condiciones de interpretación y modelos de respuesta. Pensemos dos casos. Un caso es ¿por qué la manzana se cae? ¿No? Esa es una pregunta. Y otra cosa es
¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Esa es otra pregunta. Estas dos preguntas la ciencia las puede responder, dice Carnap. Pero para responderlo, lo que va a hacer la ciencia va a establecer condiciones específicas. Va a pedir, por ejemplo, que se diga cuánto pesa la manzana, en qué posición está, cuáles son las condiciones alrededor de la manzana, etc. Y de la misma manera con los ángeles. ¿Cuál es la superficie del alfiler? ¿Cuál es el volumen de un ángel? Etcétera. En esas especificaciones, la ciencia siempre va a poder responder, porque la ciencia va a establecer condiciones de interrogación ante las preguntas para dar respuestas dentro de esa estructura lógica matemática que constituye su tronco. Básicamente lo que va a decir Carnap es, si se puede formular la pregunta, la ciencia en principio puede formular la respuesta. Pero esta es una condición de posibilidad, no una condición de hecho. Porque volvemos a lo que habíamos dicho recién. La ciencia, hay preguntas que no responde. Hay cosas que no sabe cómo responder. Entonces, los límites de la ciencia, ¿qué tipo de límites son? ¿Y qué tipo de límites no tiene? Para Carnap no tiene límites en el sentido de que a cualquier pregunta que se le haga, la ciencia puede establecerla bajo condiciones específicas, modelos lógicos formales particulares que permitan dar una respuesta. Por eso, si se puede formular la pregunta, la ciencia puede formular la respuesta. Pero ahí están las preguntas que no puede responder, que son aquellas preguntas que la ciencia no puede entender. Las preguntas que la ciencia no puede de alguna manera interpretar. Las que se emiten, como dice Carnap, con pseudoenunciados. Aquellos enunciados que no dan cuenta clara de lo que dicen o confunden las esferas del lenguaje. Y acá aparece toda la gesta que hace Carnap contra Heidegger, ¿no? Carnap está en contra de Heidegger, está en contra de la filosofía de Heidegger, está en contra del pensamiento de Heidegger, y piensa en cierta manera que Heidegger simula acceder a la verdad, simula alcanzar ciertas proposiciones del mundo cuando en verdad no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los enunciados que hacen son totalmente incomprobables. Volvamos al ejemplo de los ángeles. ¿Cuántos ángeles entran en la punta de un alfiler? Yo a esa pregunta la puedo poner ciertas condiciones y responderla. Superficie del alfiler, volumen de los ángeles. Pero si yo digo la nada nadea, ¿de qué manera puedo reformular esta pregunta para poder responderla? O el ser el lenguaje es la casa del ser. ¿Cómo yo puedo reformular esta pregunta para que se pueda de alguna manera responder? Entonces, los bordes de la ciencia son bordes que son, por un lado, dados por la complejidad de la realidad, pero a veces se confunde que ese borde es causa por lo que no puede responder la ciencia. Pero algunas respuestas que no se pueden responder no tienen que ver con la complejidad de la realidad, sino que tiene que ver con una mala formulación de la pregunta. Y acá es donde Carnap conecta el pensamiento neopositivista con Sócrates. Dice, el verdadero problema platónico no era la respuesta, era formular la pregunta adecuada, ¿no? Eso es un trabajo típicamente socrático, en la mayéutica. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que estamos preguntando? Una pregunta clara puede clarificar el problema a pesar de que no tengamos respuesta. Y las preguntas confusas que se dan con pseudo enunciados generan pseudos problemas y nos embarran la cancha. Por eso termina estableciendo Carnap que la ciencia solamente va a poder responder a las preguntas legítimas. ¿Qué hace? Me imagino usted que me dirán, ¿qué hace legítimo a una pregunta? Y bueno, respetar el tronco de la ciencia. Preguntas formuladas con proposiciones lógicas y con estructuras de conceptos admitidos. Por eso yo resalté esta cita acá.
toda proposición formada por medios de conceptos científicos puede en principio ser constatado como verdadera o falsa. Si no está dentro de esta lógica, entra en la lógica de los pseudos enunciados. ¿Se está entendiendo más o menos? ¿Más o menos me van siguiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Se imaginaron que íbamos a traer a Sócrates y a Heidegger en esta conversación? Jorge, ¿qué iba a decir? Si podría dar un ejemplo de un pseudoenunciado. Bueno, los dos de Heidegger serían pseudoenunciados para Carnap, ¿no? La nada nadea. Bien, la nada nadea y el lenguaje es la casa del ser. Ajá. Hay un texto, después lo puedo buscar, se lo puedo pasar, donde Carnap agarra párrafos y párrafos y párrafos de ser y tiempo de Heidegger y los destruye, los desmenuza, los ataca. Está totalmente en contra de la lectura heideggeriana. Recordemos que Heidegger sacó un libro que se llama La Lógica, ¿no? Y hace todo un argumento de por qué su manera de hablar es correcta. Y es una lógica, creo ya, que va en contra de la lógica bivalente o trivalente de la que está sosteniendo Carnap. Así que claramente no iba a ser muy amigo de eso. Y también recordemos que Heidegger se consideraba de cierta manera nietzscheano. Y Carnap también se considera nietzscheano. Entonces son como dos versiones del mismo filósofo. Dos bombas diferentes. Sí. Bien. Cuando bien. no la filosofía un conventillo. Y una cosa más. Carnap también odia a Heidegger porque Heidegger se quedó en Alemania y de cierta manera, por las cosas que se conocía en ese momento, fue afín al régimen fascista. Entonces él como pacifista era algo totalmente insostenible a su manera de ver las cosas. Profe, yo tenía una consulta con respecto a esto que decís de que Carnap se consideraba discípulo de Heidegger. No. Perdón, de Heidegger. No, nada que ver, digo de Nietzsche, todo lo contrario. Y no, estaba pensando, bueno, no conozco muy a fondo el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Pero justo el último texto que estamos leyendo es el de ¿cómo es? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Sí. Y justamente Carnap, hablando de usar el lenguaje lógico formal para acercarse o acceder a la verdad, y Nietzsche criticaba bastante eso, al menos por lo que yo entendí. Entonces, sí, totalmente. ¿Cómo se considera él discípulo de Nietzsche? ¿Cómo sería la cuestión? Esa es una muy buena pregunta y hay una muy buena respuesta. Ese texto, el de verdad y mentira de sentido extramoral, recordemos que es un texto póstumo. ¿Bien? Bien. No es en el sentido que no se publicó en vida. Entonces, no es un texto que se publicó como en 1900 y pico. No es un texto que se haya publicado cuando Nietzsche estaba vivo. Entonces, cuando Carnap se forma, ese texto no estaba dando vueltas dentro de la academia. No era un texto que estaba a disposición de la gente. ¿Bien? Es más, ese texto es viejo, es uno de los primeros textos que escribe Nietzsche, pero que lo guarda en el cajón mucho por su amistad con Wagner y su defensa del pensamiento de Schopenhauer y el momento más romanticista de la ciencia nietzscheana, pero no era un texto que sea conocido. Algunos sí lo conocían. Moritz Schlick, el padre del Círculo de Viena, sí lo conocía, lo manejaba muy bien. Pero no todos los del Círculo de Viena lo conocían. Entonces uno preguntaría, ¿cuál es el Nietzsche que conoce Carnap? ¿No? Porque ahí empieza el problema. Entonces, el Nietzsche que conoce Carnap es el Nietzsche de Aurora. Sí. El Nietzsche de Así habló Zaratustra. El Nietzsche de, ¿cómo se llama la filosofía trágica en tiempos de la música, donde se establece la tesis de lo dionisio y lo dionisiaco, ¿cómo es? Dionisiaco y lo apolíneo.
¿Bien? Y si vemos estos 3 libros que yo te estoy diciendo, ¿no? El de la filosofía trágica, la Aurora y Así habló Zaratustra, en estos 3 libros la ciencia positiva, en un sentido comtiano, tiene una mirada bastante positiva, no como positivismo, sino una mirada bastante optimista, se defiende, se sostiene. En Aurora está la frase que yo les comentaba la otra vez, ¿no? Canto a la razón, despierta el gallo positivista, que dice Nietzsche. Y Carnap se considera nietzscheano por el ataque de Nietzsche a la metafísica. En ese sentido, siente una íntima conexión. Está totalmente de acuerdo con eso. No sé si más o menos pude responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Hay más sobre el tema de relación Nietzsche, Carnap, Nietzsche, Círculo de Viena. Pero bueno, habría que darle todo un espacio. Cuando tengan las cosas del curso, de última se las paso o los invito a que vayan y ahí se ve mayor en profundidad. Y van a ver que Nietzsche, porque para cerrar el tema de Nietzsche, recordemos que el Nietzsche que se publica durante la década del 20 y del 30 es el Nietzsche tamizado por su hermana, por la lectura de su hermana, que era nazi. Entonces son textos modificados. Entonces también hay un problema de qué ediciones llegaron y qué ediciones no llegaron. La hermana de Nietzsche se convirtió en la albacera de su obra intelectual y los modificó muchos textos. Entonces hay varias traducciones, varias ediciones de un Nietzsche más afina al nazismo que lo que él era, que él odiaba bastante a los nazis, ¿cómo lo llamaban? A los que defendían el pueblo ario. Cita Carnap, porque Carnap no solamente seguía a Nietzsche, sino que seguía a Wittgenstein. Dice Carnap. Compárese la cita de Wittgenstein en el parágrafo 183 del Tractatus, ¿no? El requisito de que solamente se reconozca como legítimas aquellas palabras, conceptos que han sido constituidos, o sea, aquellos que pueden ser traducidos a la versión original de las proposiciones acerca de los objetos básicos. Acá hay una idea muy fuerte, ¿no? La idea de que la mejor manera para describir, espejar, duplicar al mundo es el lenguaje lógico-matemático. Ser traducidos a la versión original de las proposiciones acerca de los objetos básicos. Está emparentado con el requisito del positivismo y que, por ejemplo, Petzold, que es otro positivista, expresa del siguiente modo. Así, esto es un error de tipeo. Quien no sea capaz de descender inmediatamente los conceptos más elevados hasta llegar a los hechos individuales que caen bajo aquellos, no poseen siquiera estos conceptos. Si vos no podés conectar el concepto al hecho, es que no tenés ningún concepto de nada. La nada nadea, ¿con qué hecho del mundo lo conectás? Pero decir, la velocidad es una división entre la fuerza y la masa, o lo que sea, no me acuerdo cómo era la definición de velocidad, es algo que sí podés ver en los hechos, según Carnap y según Petzold y según el primer Wittgenstein. Me parece que representa bien esta postura que tiene Carnap esta cita, ¿no? Creo que la ilustra. ¿Estamos hasta acá? Sí. Buenísimo. Sigamos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta sobre cuál es la diferencia entre creer y saber. ¿Cómo sé yo realmente que estoy sabiendo? ¿Por qué tenemos esta soberbia para decir que el otro no sabe del mundo? Que está diciendo cosas confusas, pseudoproposiciones, etc. Bueno, lo que va a decir Carnap es, si nosotros aceptamos que las preguntas constitutivas, las preguntas que hablan sobre lo constituido, sobre los objetos que reconocemos, las responde la ciencia, tendríamos que preguntarnos si existen saberes que estén más allá de la ciencia, si existen géneros de conocimiento que no sean científicos.
Acá es donde Carnap empieza a indagar sobre los bordes que yo hablaba. Esos límites de las ramas y ver esos vínculos si existen o no. Porque va a decir Carnap que hay conocimientos en el mundo que tienen elementos no metódicos. Recordemos que para Carnap método es método científico. Método es método científico. Hipótesis, experimentación, constatación, generalización. El conocimiento tiene varios elementos no metódicos. Hay conocimientos alternativos. Y él menciona dos. La fe religiosa y la intuición psicológica. Para él son ejemplos claros de conocimientos no metodológicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera establecen que el sujeto productor de conocimiento estén en un estado de percepción del mundo, de interpretación de la realidad, que inclusive pueden influir sus procesos de investigación, cómo estudiar a la realidad según su fe o según sus intuiciones. Y encima con esa fe o con esa intuición puede adquirir conocimientos, como por ejemplo, no sé si este ejemplo de Carnap está en el texto que les digo, está en otro, pero hay un ejemplo que habla de la madre que siente que le pasa algo a su hijo. No, qué sé yo, la madre en el ejemplo de Carnap está como en la cocina y siente que pasa algo. Acá pongamos en suspensión el tema de la mujer prototípica, lo vamos a ver ya en la epistemología feminista, estos roles de género, pero quedémonos como si fuese un ejemplo inocente. La madre está en la cocina y siente de repente, intuye que pasa algo a su hijo. Y va al cuarto y el hijo está llorando, ¿no? Ahí la intuición estableció un estado en el sujeto que le llevó a un proceso de investigación, ir hasta el cuarto, y adquirir un conocimiento, efectivamente saber que el hijo lloraba. Entonces, Carnap dice, hay saberes que son no metódicos. Existen en la cotidianidad. Negarlos es de tontos. Pero no es lo mismo. Acá parece que no es lo mismo. Aquello que nos da posibilidad para adquirir o construir X conocimiento, por ejemplo la intuición o la fe, que hacer que un conocimiento sea efectivamente conocimiento. En simples palabras, el medio no es igual al objeto que se produce o al fin que se alcanza. Porque el conocimiento, finalmente para Carnap, está determinado por la simbolización que se hace sobre el mundo, cómo designamos al mundo, cómo lo conceptualizamos, cómo lo señalamos, cómo lo indicamos, cómo lo traducimos simbólicamente. Y se ha encontrado, dice Carnap, que la mejor manera de designar, traducir, señalar al mundo es un tipo de simbolismo particular que es, oh sorpresa, la formulación lógica matemática. Entonces lo que va a decir Carnap es, si bien podemos pensar en conocimientos no metódicos como la intuición y la fe, lo correcto, para evitar las confusiones, sería ver que la fe y la intuición pueden ser medios para alcanzar el conocimiento, pero no medios para constituir el conocimiento como tal. Yo por intuición o por fe puedo iniciar una investigación. Y acá quiero poner un pequeño hincapié que mayormente se entiende que los neopositivistas no le dan lugar al sujeto, y acá está dándole claramente Carnap un lugar al sujeto, a sus percepciones, a sus biografías, a sus cosmovisiones. Yo sé que nos puede parecer insuficiente y sé que nos puede parecer fragmentado y limitado, pero se rompe el mito de que el neopositivista niega al sujeto. Acá estamos diciendo, el sujeto puede creer las locuras más locas y encima esas locuras pueden ser exitosas a la hora de obtener conocimiento. Pero no quiere decir que lo que te conduce al conocimiento defina el conocimiento, porque para definirlo tenés que luego de alcanzarlo poder expresarlo lógico-matemáticamente, simbólicamente, de una manera que pueda ser incluido dentro de la estructura de los conocimientos. De ahí va en esta diferencia entre creer y saber que presenta él. Dice, con lo dicho acerca de la fe y la intuición, en sentido racional, no queremos emitir un juicio valorativo positivo o negativo. Fe e intuición son dominios de la vida, como lo son, por ejemplo, la poesía y el erotismo.
Esto es así como todos los otros dominios de la vida pueden ser, desde luego, objeto de la ciencia, pues no hay nada que no pueda llegar a ser su objeto. Pero su contenido está completamente separado de la ciencia. Los dominios de lo irracional no pueden confirmarse ni refutarse por medio de las ciencias. Y acá está claramente cómo divide Carnap las cosas. Cualquier instrumento puede ser irracional o racional, puede ser un medio para alcanzar el conocimiento, pero no para constituirlo. Porque el conocimiento constituido es racional. El conocimiento racional tiene que darse de una manera lógica, matemática, con un simbolismo coherente y consistente que me permita describir el mundo. Hay dominios de lo irracional, pero lo irracional no tiene posibilidades de ser verdadero o falso, no tiene valores de verdad. Mientras que lo lógico sí, tiene 2 valores o 3 valores. Valor de verdad verdadero, valor de verdad falso y valor de verdad incierto. Entonces, si bien se incluye el sujeto es parte de la esfera irracional. Lo cual eso nos deja con un poco de sabor amargo o por lo menos un sabor a poco. ¿Qué piensan? ¿Qué están considerando? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna opinión les merece estos textos? En algún punto bastante incómodos, en otros bastante propositivos, a veces abiertos, a veces medio cerrados. Se fueron, no hay nadie detrás del coso. Yo estoy pensando todavía. Estoy racionalizando todo esto. ¿Quieren que hagamos un recreo de 10 minutos y después volvemos y le dejamos ahí pensando un poco las cosas? Eso dice, y creo que me cae bien Carnap. Carnap tiene sus cosas interesantes, sí. ¿Les parece que hagamos un recreo de 10 minutos? Volvemos a las 15:10 por ahí. Bien. Profe, Sí, Natalia, dime. profe, igual la llamada está finalizando en 3 minutos. Bueno, entonces, a buen momento de hacer recreo. Por eso. Ya esperamos el próximo meet entonces. Bueno, pero bueno, hacemos un recreito y después me dicen, dejamos de cantar algunas ideas y volvemos con todo. Cierro esto y yo les voy a pasar un link, otro link para poder hacer la videollamada. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, en 10 les mando. Nos vemos. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me fui por un vasito de coquita. Ahí. Vos al final, si mal no recuerdo, corregime, vos estás estudiando y terminando ingeniería, ¿puede ser? Ya terminé ya. Ah, bien. Ya soy ingeniero ya. Ah, está bien. ¿Y ingeniero en qué era? Electrónica. Electrónica, sí, me acuerdo que estabas por terminar la última vez que habíamos Sí, hablado. Sí, me acuerdo. Buenísimo. Gracias. Felicitaciones. Y ahora estás a full con filosofía o cómo estás haciendo? Porque me imagino que te estás trabajando, ocupándote con tus nuevos trabajos. Sí, estoy trabajando en un servidor para una empresa. Ya lo terminé en realidad. Y bueno, estuve unos 3 meses trabajando en eso. Justo cuando terminé ingeniería me dieron esa posibilidad de hacer ese trabajo y dije de una. Sí, claro, obvio. Así que bien, ahora estoy un poquito más libre. Estoy construyendo un departamento y con el tema de filosofía específicamente le quiero meter a full, pero todavía no me dan bien los tiempos como para, Claro. por ejemplo, tomar todas las materias. Tengo que rendir varias materias que me quedaron pendientes. Pero mientras, como todavía no puedo rendir esas materias hasta la siguiente mesa, prefiero, tomar clases de epistemología e ir viendo otros temas más adelante para cuando pueda cursarla, digamos, bien, o rendirla libre.
cuando tenga la posibilidad. Claro. Además, es un placer estar acá. Siempre me gustó la filosofía. Igual creo que es algo que compartimos todos los que hacemos la carrera de filosofía. Somos locos así de... Uno puede tener malos profesores, pero con la filosofía como libros y temas siempre nos atrae. Es lo que nos agrupa entre los bichos raros. Sí. Y además, locamente primero empecé con ingeniería para descubrir todo lo que es el mundo, mi concepción de mundo, y bueno, qué mejor para agregarle la filosofía. Claro. Además, es tan linda. Y no, una de las principales razones también, aparte de ese extra, creo que en realidad la principal motivación fue entender y comprender lo que son los sentimientos, lo que son las relaciones humanas, diferentes pensamientos, diferentes marcos lógicos que pueden existir. Sensibilizarme, se podría llegar a decir, con cosas. Me proyectaba así como una persona que quiero para mí, persona, y sentía que la filosofía me podría haber ayudado en eso, y me ayudó bastante, y me sigue ayudando. Buenísimo. Sí, todos venimos a la filosofía también tratando de descubrirnos un poco nosotros. Sí, de saber quiénes somos, Sí. Eso principalmente. Así que disfrutando, por suerte. Contemplando. Buenísimo. Bueno, genial. ¿Usted, profe, cómo está? Bien. En medio de una mudanza, así que estoy con la casa en ¡Fua! pero nada, ¿qué vamos a hacer? Tarde o temprano hay que mudarse. Sí. Los demás, no sé si han podido... Hay un mensaje. Qué genio, Jorge, se te quiere. Qué grande. Gracias. Quería saber si han podido reflexionar en algo, si tienen alguna opinión que dar sobre esto que estamos hablando, sobre Carnap. Yo sé que... yo entiendo que primero está lejano a nosotros, por casi un siglo, y también porque quizás algunos posicionamientos pueden ser difíciles de sostener hoy en día. Otros quizás no, otros parecen bastante contemporáneos, pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes, porque yo puedo especular sus ideas, pero si no me la dicen, no sé cuáles son. No sé si están de acuerdo con Carnap, están en desacuerdo, hay algo que les hace ruido, hay algo alguna reflexión que les haya interesado o gustado. Al escuchar estas ideas o estas reflexiones, si sienten cercanía o lejanía con algún posicionamiento. Deje que escriba un poquito y ahí le hago bien la pregunta. O sea, más la reflexión más que pregunta. Sí, está bien. No sé, Agustina, Milagro, Mir estaba con Ariel, no sé, también si tienen alguna reflexión, les hace recordar a algo, si se conectan de alguna manera con esto. Sí podría, o sea, me genera un cierto conflicto Carnap, porque siento que reducir el lenguaje a lo científico formalizado y verificable es como en cierta parte limitar ciertos ángulos de la ética y de la metafísica que después nos va a generar esa pared que nos va a dejar conocer esas diferentes ramas que pueden surgir ahí. Me gusta, claro. Hay un riesgo en decir que solamente se tiene sentido cuando hablamos de manera lógica o matemática, ¿no? Claro. Claro, estoy de acuerdo con Jorge. Siento que está bien, entiendo la distinción de los conocimientos y todo lo demás, pero también siento que es limitado porque se puede entrecruzar estos mismos conocimientos y llegar a algo mucho más grande, más allá, no digo más allá de todo porque justamente está en contra de la metafísica, pero se puede llegar a un conocimiento más amplio en lo sensible, en la realidad. Sí. Quizás hasta al defender esa postura del lenguaje se obstaculiza el mismo para alcanzar la ciencia global que aspira. Claro. Y
como que siento que no se puede verificar las teorías físicas de manera directa, sino que más bien se corrobora indirectamente en todo esto. Entonces como que hay un abismo en la verificación de estas cosas. A la hora de decir lo experimentable y lo subjetivo, digamos, ahí ya hay un abismo total, no sé. No es lo mismo como decir cuantificar algo a cómo cada individuo o cada realidad interpreta esa cuantificación. Claro. Acá Zoe dice, a mí me gusta cómo piensa, pero siento que igual no me gusta tanto que juzga de sus propios conceptos medio cerrados a la ciencia. Claro, sí, es verdad. Hay una cuestión tecnocentrista muy fuerte en Carnap, que es una de las deficiencias que siempre se le ha señalado al neopositivismo. Critica la metafísica desde otra metafísica. Una metafísica, en este caso, centrada en la ciencia, pero metafísica, sí. En fin. Sí. Pero acá esta reflexión de Zoe y la que me están dando acá Jorge y Agustina me da lugar a arrancar con la reflexión que hace el propio Carnap sobre la metafísica, ¿no? Sobre qué metafísica tiene lugar en la ciencia. Porque si bien es antimetafísico, empieza Carnap a decir, bueno, pero no tiene sentido ponerse a luchar contra la metafísica. Porque va a decir que la metafísica en principio es solo una palabra, ¿no? Y esta palabra puede aparecer en la ciencia. Es más, si ustedes leen a Carnap, de vez en cuando habla de la metafísica como algo positivo. Porque él dice, mientras aclaremos qué sentido le estamos dando a la palabra, está todo bien. El problema es cuando creemos que la palabra señala algo más allá de lo que podemos entender. Por ejemplo, para Carnap dice, metafísica la podemos utilizar como una manera de referir a los fundamentos de la ciencia. Cuáles son sus conceptos primeros, cómo son los órdenes que constituyen al saber, cuáles son las estructuras lógicas. Todo eso es metafísica, dice Carnap. Todo eso es metafísica. Decir que el lenguaje de las ciencias es lógica, una proposición lógica matemática, es metafísico. Y Carnap dice, no hay problema. Ser antimetafísico no es estar en contra de la palabra metafísica para Carnap. Porque encima metafísica, para Carnap, puede ser utilizada para referir a la cosmovisión de la ciencia. Cómo la ciencia es una teoría general para interpretar al mundo. Entonces, él no ve como negativo a la metafísica en sí. Pero, y acá está el pero enorme, que la metafísica no tiene que ser usada como sinónimo de lo irracional, como que sirve para marcar todo aquello que está fuera de la esfera racional, lo que no puede ser traducido a lo lógico y a lo matemático. Porque si yo utilizo esta idea de la metafísica, lo que termino de hacer es generar una brecha en la ciencia. Se establece la ciencia. Como un enigma. A ver, ¿cómo decía Agustina? Como un enigma. ¿Y cómo De lo que no se puede explicar. Ah, claro. Como un cofre cerrado sin llave, ¿no? Que no sabemos cómo abrir. Me gusta. Claro, se genera una brecha que no tiene manera de ser disuelta, porque aparecería la ciencia, que es enteramente racional, frente a lo pseudocientífico, que es totalmente irracional para Carnap, ¿no? Lo pseudocientífico empieza a tomar la apariencia de que habla de algo cuando no dice nada de nada, se vuelve mítico y simula tener peso de verdad. Ese sentido de la metafísica no es el que quiere Carnap sostener, y de última, ese es el sentido con el que está en contra. Está en contra con toda... Para hacerlo más sencillo, para Carnap, metafísica, la mala metafísica, es todo aquello que aparenta decir algo y no dice nada. Y la buena metafísica, o la metafísica adecuada, es aquella que representa la cosmovisión del científico. Entonces, si uno entiende que la metafísica es una palabra que tiene un uso, entonces no pasa nada. Pero si uno cree que la metafísica va más allá de los límites de la racionalidad humana, accediendo
a, no sé, fundamentos míticos, verdades absolutas, experiencias trascendentales, ahí está el problema. Entonces dice Carnap, ¿no? El hecho de que la metafísica intuitiva también use palabras para exponer sus ideas no debe llevarnos al pensar que, a pesar de todo, se mueve en el campo de los conceptos y con ello pertenece a la ciencia racional. Pues aunque llamamos conceptual solamente aquello que puede ser expresado por medio de palabras o otros signos, no todo aquello que usa palabras es conceptual. La nada nadea usa palabras, pero no da conceptos. También en otros reinos de la vida que no se ocupan del conocimiento conceptual se usan las palabras. Por ejemplo, en la práctica de imponer la voluntad de una persona a otra, en el arte, en el dominio intermedio, entre ciencia y arte que es el mito, al cual quizás pertenezca la metafísica intuitiva, etc. Pues las palabras solamente pueden ser consideradas como signos de conceptos, de conocimiento. Si se las define, o por lo menos se las puede definir. Dicho con precisión, si están ordenadas en un sistema epistemológico de constitución, o por lo menos pueden estarlo. Entonces tenemos la metafísica intuitiva, que es totalmente pseudo-propositiva, y una metafísica de carácter epistemológico, que está sistematizada, que busca construir conceptos. Entonces, para Carnap, hay un lugar para la metafísica, pero la metafísica como en tanto cosmovisión científica. Metafísica como decir, esto es lo que sabe la ciencia ahora. Esta es la mirada del mundo que tiene ahora la ciencia. Y nada más. No diciendo, esta es la verdad, o estos son las certezas trascendentales. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué tipo de racionalidad le está, qué sentido de lo racional está presuponiendo Carnap, porque acá estamos hablando mucho de ciencia racional y conocimientos y saberes irracionales o intuiciones irracionales, etc. Entonces, hay que pensar un poco cuál es la idea de de lo racional en Carnap para poder entenderlo. Y tenemos que preguntarnos si esta idea de razón no es metafísica en el sentido negativo de Carnap. O sea, si Carnap no se muerde su propia cola, porque si presupone que hay algo racional, quizás está presuponiendo una racionalidad trascendental. Y es justamente lo que está criticando. Entonces, ¿qué idea de lo racional está operando en Carnap, ¿no? Entonces, para Carnap la ciencia es racional, pero no en el sentido de razón del sujeto trascendental o razón platónica. ¿Por qué no puede ser eso? Porque la razón está enteramente sostenida por la experiencia, por cómo se ha vivido el mundo. Para Carnap es un inductivista. El conocimiento parte de experiencias particulares que luego se proyectan en generalidades. Esa proyección se expresa lógica semánticamente, es decir, mediante lo formal, creando lo que Carnap llama proposiciones verdaderas verificadas. Las proposiciones verdaderas, recordemos, aquello que tiene por lo menos dos valores de verdad, verdadero o falso. Por ejemplo, el piso está mojado, tiene dos valores de verdad. ¿Es verdad que está mojado o es falso que está mojado? Y proposiciones verdaderas verificadas son las que hemos experimentado. Fuimos inmediatamente y vimos que el piso no está mojado. Verificamos que el piso está o no está mojado. Entonces, lo racional en Carnap no tiene que ver con ningún a priori o trascendentalismo. Lo racional no es analítico ni sintético en términos kantianos. Lo racional es una tesis empirista sostenida en el lenguaje lógico-semántico. Racional en el sentido de lo que experimenté lo puedo expresar bajo una lógica. Ese es su sentido racional. Lo experimentado lo puedo agrupar en proposiciones comunes. Acá hay una pregunta que dice Santiago. ¿No sería el mismo concepto de conocimiento de Platón cuando dice que el conocimiento es creencia verdadera justificada? ¿En qué sentido? No te estaría entendiendo la pregunta, Santiago. No sé si referirán a lo mismo. No he leído muy bien el texto, pero creo que era en el Teeteto de Platón, si no me equivoco,
decía que el conocimiento es creencia verdadera justificada y me hacía recordar mucho a esto de que el racionalismo en la ciencia, bueno, que crea proposiciones verdaderas verificadas. No sé si se referirán a lo mismo o ahí no. te entendí. Está bien. Creencia verdadera justificada, proposiciones verdaderas verificadas. Bueno, la definición de creencia verdadera justificada establece lo siguiente. Para saber algo, yo tengo que creer que lo sé, ¿no? O sea, no solamente 2 más 2 tiene que ser 4, no solamente tiene que ser verdad que 2 más 2 sea 4, sino que yo tengo que creer que 2 más 2 es 4, ¿no? Ahí está la creencia y la verdad. Y también tiene que estar la justificación. Tengo que tener un argumento de por qué tengo ese 4. Y bueno, porque el más es aditivo y tengo 2 elementos, el 2 y el otro 2, y tengo un tercer elemento que es la equiparación, el igual, y me da el 4. Con esa justificación, 2 más 2, 4. Eso es una creencia verdadera justificada, ¿no? Tiene 3 elementos. Lo creo efectivamente así y lo puedo justificar. En cambio, acá la idea es, yo propongo algo que tenga cierto valor de verdad o de falsedad y lo compruebo experimentalmente. En esa experiencia adquiero la contrastación, el testeo del valor que yo le he dado. No importa lo que yo cree o lo que yo no crea. No importa mis aspectos metafísicos, intuitivos, subjetivos, sino que lo que importa finalmente es lo que dicta la experiencia y lo que yo puedo expresar lógico-semánticamente. No sé si se entiende la diferencia. Se podría llegar a decir que uno crea la estructura y otro sería como... Por ejemplo, Carnap estaría creando la proposición verdadera. En este caso sería, o al menos como lo interpreté, Sí. le daría el significado al aditivo del 2 más 2 en el ejemplo que dio. Y se representaría en la realidad experimental que tenemos. Claro. Piénsenlo de la siguiente manera. Para conocer en términos de creencia verdadera justificada, yo tengo que tener una estructura deductiva, de lo general o particular. Por ejemplo, si yo digo... Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Esa es una creencia verdadera justificada. ¿Bien? Es verdad porque Sócrates es mortal. Estoy justificado por la estructura silogística y creo que Sócrates es mortal. Todo esto es deductivo. En cambio acá va de experiencias particulares, este hombre es mortal, este hombre es mortal, este hombre es mortal, este hombre es mortal, y construye una proposición. Los hombres son mortales. Y la verifico. La pongo a prueba, la testeo. Y después la puedo traducir en estadísticas. Estadísticamente, la mortalidad de los hombres se da en este periodo de edad, ¿no? Y después puedo hasta generar mayores precisiones semánticas. Cuando digo hombre, puedo referirme a la especie humana o directamente de una percepción sexual y genérica. Y empiezo a distinguir entre hombre y mujer. Y después puedo hacer nuevas precisiones experimentales y lógicas semánticas. Hombre, mujer, intersexuales, etc. Entonces, deja de ser tan estructuralmente deductivo, donde la justificación está garantizada, porque yo no tengo garantía de que mi interpretación del mundo sea como es. Yo tengo que experimentar el mundo verificando las proposiciones que yo hago. La palabra final la tiene el mundo, mientras que la creencia verdadera justificada, la palabra final la tiene la lógica que lo justifica. Ahí está justamente la oposición en el sentido racional. El conocimiento como creencia verdadera justificada es la lógica racional clásica, donde importa cómo están conectadas las cosas. Mientras que en Carnap importa lo que sucede efectivamente en el mundo. No sé si ahí se logra distinguir mejor. Sí. Sí, mucho mejor. Buenísimo. ¿Qué? Sí, perdón. Inclusive también creo que por ahí es interesante, ¿no? Esta cuestión de capaz romper un poco con lo que sería el conocimiento. Capaz por eso también despierta tanta resistencia a Carnap, por el hecho de que rompe con el conocimiento, como lo que sería un poco relacionado con la creencia, ¿no? O sea, uno puede creer lo que quiera, pero realmente después cómo se puede efectivizar ese conocimiento, o cómo se puede demostrar con experiencia en el mundo, no sé. Ahí está interesante.
te va a decir, usted crea lo que quiera, me lo tiene que decir de una manera que yo lo pueda verificar en el mundo. Entonces, ¿qué le diría Carnap a Heidegger? Usted quiere creer que la nada nadea, perfecto. Dígame cómo lo pongo a prueba. Bien, interesante. Y bueno, ¿y cómo probás que la nada nadea? ¿Cómo verificás experimentalmente eso? Claro. Entre nos, O si no, Dale. ¿cómo comprobás que el lenguaje es la casa del ser también? Claro, exacto. Entre nos hay formas, pero bueno, eso quedaría quizás para un curso de Heidegger. Pero ahora estamos con Carnap y somos carnaptianos a la muerte. Bueno, volviendo al tema del racionalismo. Podemos pensarlo que la ciencia es racional porque no cae en el irracionalismo de decir todo es absoluto o la totalidad de las cosas. La ciencia no le gusta lo absoluto, no se siente cómodo con lo trascendental. La ciencia va en contra del principio ignoramus et ignorabimus, es decir, no sabemos ni sabremos. Porque la ciencia no acepta que existen problemas legítimos e indisolubles. El problema legítimo es disoluble. Quizás por problema de tiempo, quizás por problema de recursos no lo podemos resolver. Pero si yo lo puedo entender al problema legítimo, la pregunta legítima es porque la puedo experimentar de alguna manera. Y si la puedo experimentar, tarde o temprano debería poder experimentarlo. Si es imposible experimentarlo, no es un problema legítimo. La racionalidad de la ciencia está basada en eso. Lo legítimo, lo que tiene sentido es lo que sucede en el mundo. Entonces todo lo que le pregunto al mundo va a ser disoluble en términos interrogativos si yo lo pregunto en noción de que va a la experiencia, en una idea de que se conecte con la empiria. Esa es la palabra que no me salía, con lo empírico. El sentido de la ciencia está en lo empírico, en lo que sucede, en lo que efectivamente se da. Como decía Husserl, a las cosas mismas, ¿no? Lo que está ahí. Entonces, si el problema se puede expresar, tiene sentido. Si tiene sentido, es racional. Si es racional, podemos encontrar una respuesta. Si encontramos esa respuesta, va a ser en el mundo. Y si es en el mundo, es porque es empírico. Ahí está la circularidad carnaptiana de lo racional, ¿no? El problema se puede expresar, tiene sentido. Si tiene sentido, es racional. Si es racional, se puede encontrar una respuesta. Si es una respuesta, es empírica. Y si es empírica, es en el mundo, ni más ni menos. No está transmundanamente, más allá de nosotros. Está aquí. Entonces, la ciencia es racional porque tiene una directriz, tiene una meta epistémica. ¿Cuál es la meta epistémica? Me preguntarán ustedes. Bueno, es justamente la que decimos al principio del árbol, la ciencia global, crear un conocimiento global, producir un entendimiento del mundo, un entendimiento de cuáles son los objetos de la realidad, cuáles son los fenómenos de la realidad, cuáles son las regularidades de la realidad. Y esta meta epistémica, para Carnap, y acá está esta cuestión que yo hablaba del compromiso ético-político, es una meta de la vida humana, porque alude a una condición existencial para Carnap. ¿Cuál es esa? Y yo se la voy a decir y díganme si no suena a Nietzsche. Repito, esta meta epistémica es una meta de la vida humana. Alude a una condición existencial. ¿Qué condición existencial? Usar todos los medios posibles para vivir. La ciencia es usar todos los medios que tenemos para vivir, para sobrevivir. Volviendo al texto que decía Santiago, que Carnap no llegó a conocer sobre verdad, mentira y sentido extramoral. ¿Qué es la verdad? Sino la herramienta que creó la especie humana para sobrevivir. Ni más ni menos. Y es un instrumento. El problema es que uno cree en la metafísica de ese instrumento. Es una moneda que se cambia tanto que se les desgasta la efigie y se olvida uno cómo era. Pero inicialmente era eso, una herramienta para sobrevivir. Es una cuestión existencial. Dice Wittgenstein. Dice Carnap. Dice Wittgenstein. Carnap leyendo a Wittgenstein. Wittgenstein ha expresado claramente la orgullosa tesis acerca de la omnipotencia de la ciencia racional, como también la humilde intelección relativa a su importancia para la vida práctica.
Una pregunta que no puede ser expresada tampoco puede ser respondida. El enigma no existe, ¿no? Acá está la cuestión del enigma que hablaba Agustín recién. Si en absoluto se puede plantear una pregunta, entonces también se la puede responder. Sentimos que aún así todas las preguntas posibles de la ciencia hubiesen sido respondidas, los problemas de la vida no habrían sido siquiera tocados. Es cierto que en ese caso no quedará abierta ninguna pregunta y precisamente estas las respuestas. Tractatus, parágrafo 262. Por desgracia, este tratado es casi desconocido. Es cierto que tiene partes que no están claras y que es difícil entenderlo, pero es un trabajo muy valioso, tanto por sus derivaciones lógicas como por la actitud ética que habla a través de él. Wittgenstein resume el sentido del Tractatus en las palabras. Lo que puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar, de eso hay que callar. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo están? ¿Qué entienden? ¿Qué interpretan de todo esto? Me genera un poco de conflicto porque si nos vamos a temas como que hoy en día son tan debatibles como la materia y la conciencia, ¿cómo podemos callar sobre ello? O no sé, siento que de cierto modo estaría diciendo que todo esto que es la subjetividad y tan difícil de comprobar, en especial, por ejemplo, vamos al ámbito de la conciencia. No sé qué diría Carnot sobre esto. No sé si me explico. Pero yo pensaba lo mismo, pero con el tema de la muerte. Por eso yo lo tuve como enigma. A ver. Se puede preguntar, obviamente, qué es lo que pasa más allá. Sí. La ciencia todavía no lo sabe. Sí. Pero no lo ha no, como dice, en principio la puedes responder, pero todavía no lo responde. Entonces por eso lo había dicho como enigma. Bien, bien. Sí, acá me gustan estos dos ejemplos, ¿no? La pregunta de la vida después de la muerte y la pregunta de lo consciente y de lo inconsciente. Carnap diría, yo no sé si la respuesta de Carnap le va a satisfacer, pero digo qué es lo que diría Carnap. Carnap diría primero que se puede reformular la pregunta en condiciones científicas. La conciencia y la conciencia se puede reformular en términos conductistas, por ejemplo. Entonces yo puedo decirlo de cierta manera y hasta responderlo. Y el tema de la muerte también. Puedo reformularlo en términos materialistas. Carnap en ese sentido es un materialista acérrimo y no va a creer que haya un después de la muerte, ¿no? Ahora, dicho esas respuestas carnaptianas, ¿no? Que eso sería la postura de él y podemos estar de acuerdo o desacuerdo con su mirada, lo interesante acá sería no lo que dice Carnap, sino el lugar y lo que permite decir la ciencia. Si la ciencia puede, de alguna manera, racionalizar y expresar en su discurso, en su manera de hablar, estos problemas límites, estos bordes, estas situaciones difusas. Si lo puede decir, la primera pregunta, ¿lo puede expresar? Lo segundo, ¿lo puede expresar con la claridad que a la ciencia le gusta? Y tercero, si no lo puede expresar con la claridad, ¿tiene que ser invitada a estar callada? Porque Wittgenstein concluye, ¿no? De lo que no se puede hablar, de eso hay que callar. Pero admitimos esa posibilidad, porque Carnap ya había reconocido que la fe y la intuición tienen un lugar. Entonces, quizás lo que la ciencia no nos puede ofrecer, lo buscamos por otras partes. Y no por eso se vuelve legítimo. Y ahí está la cuestión. Tenemos que aceptar ese carácter de ilegitimidad y de pseudo-enunciación, como lo pone Carnap, o podríamos pensarlo de otra manera. No sé, yo no tengo respuesta a mi pregunta. No es que yo pueda darle la respuesta. Pero creo que toca Carnap ahí una fibra sensible. Una fibra sensible. Porque volvemos a Sócrates. Una pregunta que no puede ser expresada tampoco puede ser respondida. Eso es enteramente socrático. La claridad de la pregunta. ¿Qué se pregunta con la conciencia? ¿Perdón? Perdón, no muteé el micrófono y estaba pensando en la claridad de las respuestas. O sea, si la claridad de la pregunta va a ser la claridad de las respuestas. Claro. Para poder... ¿Qué estamos preguntando cuando preguntamos por la conciencia? ¿Y qué estamos preguntando cuando preguntamos por la muerte? Porque quizás
si hacemos un movimiento filosófico, podríamos decir, bueno, finalmente, ¿qué es lo que queremos saber? Porque digamos que se descubre que no hay vida después de la muerte. ¿Era eso lo que queríamos saber? ¿O queríamos saber si nosotros de alguna manera tendríamos, no sé, otra manera de vivir, o si habría cierta paz, o cierta felicidad, o existe un mundo mejor? No sé, yo no tengo ninguna respuesta a estas preguntas. Pero Carnap diría, lo interesante acá es que podamos hacer las preguntas claras. Para ayudar a entender la postura de Carnap. ¿Qué está respondiendo la afirmación de Heidegger, la nada nadea? ¿A qué pregunta responde? ¿A qué pregunta responde la afirmación de Heidegger, el lenguaje es la casa del ser? ¿Cuál es la pregunta ahí? Entonces acá aparece otra cuestión, ¿no? ¿Merece que haya un lugar para esta respuesta si no tenemos clara la pregunta? ¿Qué tipo de pensadores críticos seríamos si aceptamos las respuestas sin entender la pregunta? ¿No es lo que se le critica a la sociedad hoy en día, que acepta respuestas de fórmula sin entender cuáles son las interrogantes? De vuelta, no tengo respuesta para estas cuestiones, pero Carnap nos señala esa fibra sensible, me parece a mí. Como que va tocando esos puntos. No sé qué piensan ustedes. Los perdí. Muchas preguntas los perdí. Para mí, la verdad, es sumamente interesante. O sea, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, podría adherir fielmente a lo que sería el pensamiento de Carnap, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, lo siento como una especie de filtro, digamos, frente a lo que sería justamente este tipo de adquisición de capaz de verdades o de saberes sobre el mundo, que en realidad no sabemos de dónde obtienen su justificación o cómo, no sé, si realmente responden a algo sobre el mundo o no, realmente, ¿no? No sé, poniéndolo en una situación más particular, por ejemplo, más personal, a mí siempre me ha pasado de que ahí en psicología la línea que más me ha gustado siempre ha sido la del psicoanálisis, pero sin embargo muchas veces tengo grandes dudas sobre cómo está conformado o sea, de qué manera se dan sus justificaciones, ¿no? Porque a veces yo leo textos y digo, ¿esto de dónde salió, no? Y bueno, claro, ajá, y al final a veces me recuerdan un poco a estas frases de Heidegger, que también leer a Heidegger, para mí, lo poco que he leído de él ha sido un placer, pero yo, por ejemplo, recuerdo que era muy linda la frase, el lenguaje de la casa del ser, pero también a veces me preguntaba un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, es el problema, ¿no? que ve Carnap. La respuesta puede que no nos guste. Yo de vuelta le digo, Carnap en cierto punto es distante a nosotros y en cierto punto algunos elementos están desactualizados, como pasa con todos los pensadores, pero otros elementos siguen resonando, siguen haciendo ruido en nuestra manera de entender el mundo. Siguen haciendo ruido no solamente la manera de entender el mundo, sino la manera en cómo entendemos el conocimiento del mundo, que es lo que estamos problematizando acá en la materia. La ciencia, lo que es el saber. Yo sé esto se sabe, esto es obvio, esto está probado, esto está justificado, verificado. Cosa que le escuchamos inclusive en las noticias, es de conocimiento público, ¿no? ¿Y cómo es de conocimiento público? ¿No? Y ahí aparecen verdaderos problemas. Para terminar... sí, perdón, Santiago. Dime. No, perdón, solo lo último que iba a decir, que justo algo que hablábamos también un poco ayer en latín, que ahora es como volviendo un poco a Heidegger, porque también justo esa cuestión de conocimiento, que es de conocimiento público, que cuando ciertas afirmaciones se hacen como apelando a la multitud en vez de algunos ciertos argumentos, ahí al mismo tiempo me hace acordar un poco a
Heidegger con el impersonal C, por ejemplo. Sí. Entonces, a la vez uno dice, bueno, no sé cuándo... algo hay ahí, pero bueno, al mismo tiempo, esas otras expresiones que por ahí no se sabe de la justificación, ¿no? Sí, totalmente. No sé si alguien quiere compartir algo más o vamos a la última idea de Carnap que les quería compartir hoy. Sí, un comentario o pregunta. Yo que estoy bien, así que creo que podría ser bueno ir a la siguiente. Bueno, esta es la última idea y es la idea más, la idea más problemática. Y acá estoy seguro, sospecho de que es donde más resistencia teórica van a encontrar, en el sentido de que no se van a sentir cómodos con la propuesta carnapiana y es, digamos, donde empieza a ser aguas quizás su posición, pero la tenemos que conocer sus agudezas y sus ambigüedades. Y tiene que ver con cómo él sistematiza el conocimiento. Porque para Carnap la ciencia se divide en dos grandes ramas, formales y empíricas. Las formales, que son las lógicas y las matemáticas, tienen como característica las sentencias analíticas, no hablan del mundo externo, son ideales, ¿no? Se expresan de manera, como dijimos recién, lógica matemática. Y después están las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas tienen sentencias sintéticas en el sentido kantiano, si quieren pensarlo, con referencia al mundo externo. Buscan expresar lo material, lo fáctico. Y según Carnap, las empíricas se dividen en físicas, que es el estudio de lo inorgánico, y las biológicas, que es el estudio de lo orgánico. Entonces habría dos grandes ramas, formales y empíricas. Las empíricas se dividen en dos grandes subramas, físicas y biológicas, y la biológica se divide en dos subramas, la biología en sí y lo que son las psicologías y las ciencias sociales. Entonces, de repente, la psicología es una rama de la biología. Esa sería la idea. Y yo creo que acá es donde empieza a hacer ruido un poco la postura carnaptiana. Pero recordemos, eso es un materialista crudo. Entonces va a ir siempre a lo orgánico, a la materia, a lo empírico. Entonces, según Carnap, para poder entender el significado de las palabras, del conocimiento, y esto quizás lo recuerden de Lógica 2, en base a lo que me han dicho, para poder saber que algo es verdadero, yo tengo que saber bajo qué condiciones empíricas es verdadero, ¿no? Acá tiene que ver con cómo reducimos un enunciado. Hay dos formas de reducir los enunciados, con bicondicionales, la nieve es blanca sí, solo si es blanca, o sea, limito el valor de la verdad, la nieve es blanca, en una experiencia muy específica, que la nieve sea blanca, y después condicional. La nieve es blanca, sí, entonces la nieve es blanca, ¿no? Hay un condicional débil donde puede sucederse la falacia del consecuente. Esta idea de reducir el enunciado a una parte que está testeada, una parte formal que está testeada materialmente, es lo que Carnap llama el método de determinación, que dice que si yo puedo expresar algo de manera cuantitativamente, mediblemente, experimentalmente, puedo conocer en qué situación es verdadero. Es la idea de que para que una proposición tenga sentido, debo poder expresarlo en un condicional que sea experimentable. Por ejemplo, frágil es lo que se cae, se rompe. Entonces yo agarro algo que presupongo que es frágil, lo empujo o hago que se caiga y veo si se rompe. Si se rompió, es frágil. Entonces verifique el sentido de fragilidad. Ustedes dirán, ¿por qué ese ejemplo? Bueno, porque es un ejemplo muy popular en el neopositivismo. Esta idea de la determinación mediante condicionales reducidos, lógica, matemáticamente sobre el mundo, donde yo digo, todos los metales que se calientan se expanden con el calor, ¿no? Eso es un enunciado condicional y que puede suponer una cuantificación, por ejemplo, la expansión, lo lleva a Carnap a proponer una locura, un manotazo de ahogado, un salvoconducto que
va a ser un callejón sin salida para su pensamiento. No va a lograr resolverlo. Una cerrazón que va a ser como un Blackberry, como una de estas bolas que están de hierro que estaban en una cadena y apresadas al tobillo del preso, impidiéndole que avance o que avance con dificultad. Porque Carnap va a suponer lo siguiente. Carnap va a suponer, de vuelta, empírico materialista, de que el conocimiento científico, el más abstracto como la física, puede ser, si lo sabes y lo entendés, ir reduciéndolo, enunciado de reducción, ir reduciéndolo de sus niveles abstractos hasta que alguna vez llegues a los hechos, a lo experimentable. Llegues a crear lo que él llama el lenguaje cosa. ¿Qué es el lenguaje cosa? Aquel lenguaje que habla directamente de la observación. Por ejemplo, rojo, verde, caliente, frío. Entonces tenés el lenguaje cosa que habla de lo observado y el lenguaje cosa que habla de lo dispuesto. Lo observado es veo rojo. Lo dispuesto es veo rojo en el cuarto 2. Está en una disposición, está ubicado en un lugar. Según Carnap, la experiencia humana puede potencialmente ser traducida, identificada, creada en un diccionario de lenguaje cosa. Usted ve rojo y va rojo al diccionario y rojo es la experiencia de la experiencia óptica donde el ojo humano capta cierta onda de luz y es procesada por cierta sinapsis cerebral, ¿no? Lenguaje cosa, poder traducir todo lo que sucede en el mundo lingüísticamente. Y esa para Carnap sería la base del mundo. Sería el punto del habla cotidiana traducida a lo lógico matemático. Al traducirlo a la idea de que calor, frío, liviano, pesado, pequeño, grueso, esté en este inmenso diccionario, este inmenso glosario epistémico. Es para Carnap la idea de que todo el lenguaje de las ciencias puede ser reducido, para quien sabe, a los términos lenguaje cosa, a los predicados observables. Un reduccionismo muy fuerte aparece en Carnap. Dice Carnap, consideraciones similares muestran fácilmente la reductibilidad de cualquier otro término biológico, ya sea la designación de una especie de organismo, de una parte de organismo, de un proceso de organismos. El resultado encontrado hasta ahora puede formularse de la siguiente manera. Los términos lenguaje cosa e incluso la clase más estrecha de los predicados cosa observables proporcionan una base suficiente para los lenguajes de la física y la biología. Acá está la idea de que yo puedo de alguna forma encontrar la experiencia básica del mundo para construir la ciencia, inductivamente, inferencialmente, paso a paso. Esto es muy difícil de sostener. Esta idea es muy difícil de garantizar como verdadera, plausible al menos, y que sea aceptada por las comunidades productoras de conocimiento. Porque el lenguaje de lo liviano, el lenguaje de lo pesado, de lo frío, del calor, no es el lenguaje de la física o de la biología. Y no es fácil hacer esos saltos. No podemos encontrar las vinculaciones necesarias para todos los niveles de abstracción necesarios para conectar el concepto de temperatura en la física con el calor que siente mi mano cuando se acerca a la hornalla. Termina viendo un abismo casi metafórico y figurativo donde lo literal no tiene lugar. Entonces yo no puedo reducir, no puedo alcanzar ese lenguaje cosa. Es un verdadero problema. Pero para Carnap no es un problema, es una oportunidad. Y acá aparece lo que se llama el fisicalismo carnaptiano. Que él va a entender que el lenguaje de la psicología y las ciencias sociales, esto tiene que ver, esto justo Ariel había preguntado hace una hora atrás, y yo le dije la psicología entra para Carnap dentro de la ciencia. ¿Por qué? Porque para él la psicología es una rama de la biología.
¿Pero por qué? Porque él tiene una actitud claramente fisicalista, ¿no? Entonces, acá hay como variaciones. Tenemos el enfoque fisicalista, el conductista y el introspectivo. El introspectivo es la idea de que está esta cuestión más freudiana, si se quiere, donde hay comportamientos internos en el organismo que yo no puedo de alguna manera recuperar o alcanzar, ¿no? Hay un inconsciente que está dentro suyo y que solamente queda atrapado en el sujeto. El conductismo tiene que ver que el estado mental se corresponde a la conducta. Si alguien llora es porque está triste, si alguien ríe es porque está feliz. Pero el fisicalismo establece que hay una organización entre los elementos orgánicos, entre el funcionamiento de los órganos, que permite alcanzar ciertas complejidades. Para Carnap va a ser que si yo puedo describir cómo funcionan los órganos y cómo esos órganos representan al mundo exterior, por ejemplo, qué siente mi mano, qué siente la piel y los nervios de mi mano y los músculos de mi mano y los tendones de mi mano cuando se acercan al fuego, puedo tener una definición del lenguaje cosa del fuego, del calor en este caso. Ese es el fisicalismo carnaptiano. Y la pregunta que uno tiene que hacer, pero para hacer todas esas definiciones yo tengo que presuponer que estoy haciendo una versión adecuada del mundo. ¿Cómo sé que realmente mi descripción es? ¿Cómo verifico el lenguaje cosa de Carnap? Porque el lenguaje cosa y la nada nadea parecen ser primos. Ahí tienen un aire de familia ahí. Me parece a mí, ¿no? Entonces, Carnap, sabiendo que quizás se fumó uno muy fuerte y está volando por los aires, dice, bueno, no es posible al día de hoy reducir las ciencias sociales a las ciencias naturales. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de las ciencias naturales? No, por culpa de las ciencias sociales, que no tienen un único método. Pero también por culpa del mundo, que el mundo es complejo. Pero debe haber como objetivo de vuelta a la ciencia global. Debe buscarse crear una unidad de términos, que todo el conocimiento se establezca mediante el discurso proposicional verificado, ¿no? Lo lógico matemático. Buscar la reducción homogénea del lenguaje cosa. Encontrar una unidad lingüística para poder establecer cómo se describe al mundo. Queda como meta, como objetivo, como proyecto metafísico válido y legítimo de las ciencias. Entonces dice Carnap, si ahora los términos de diferentes ramas no tienen una lógica conexión entre sí, sí pueden reducirse homogéneamente a una base. Pero si el fundamento de los términos diferentes tuvieran bases diferentes, como creen algunos filósofos, entonces no sería posible conectar los enunciados singulares con las leyes de diferentes campos, de tal manera que se puedan derivar predicciones de ellos. Por tanto, la unidad del lenguaje de las ciencias es la base de la aplicación práctica de nuestros conocimientos teóricos. ¿Qué está haciendo Carnap? Carnap está apostando a poder encontrar una unidad del lenguaje de todas las ciencias que hay, que es el lenguaje que refiere a la experiencia, el lenguaje cosa. Y en esa idea de crear un diccionario donde yo pueda describir físicamente qué se siente cuando vemos rojo y por lo tanto tener una definición empírica y material de lo rojo. Bueno, no sé si se entiende, qué pensamientos tienen sobre esto, qué les parece esta salida carnaptiana hacia el lenguaje cosa, hacia el fisicalismo, etcétera. Que quiero escuchar sus opiniones y pensamientos. Los perdí, se fueron a dormir. ¿Se entendió más o menos la idea del lenguaje cosa? Sí se entiende, pero me queda un poco... O sea, me genera un cierto conflicto en esto del tema de tratar de satisfacer las subjetividades, digamos, por el lenguaje cosa. Es más o menos lo que creo que quiere hacer Carnap, ¿no? Es una respuesta insatisfactoria, convengamos, ¿no? El lenguaje cosa es una salida pobre o limitada, como que no logra cubrir las cosas.
Porque, ¿por qué lenguaje cosa? ¿No? ¿Por qué era necesario eso? Por eso yo digo quizás un manotazo de abogado. Y en cierto modo, incluso ahí, acá es donde más siento que se muerde su propia cola tratando de sostenerlo, su filosofía, a través de este tipo de metafísica cientificista, diría. Puede ser, sí. Problemático es. ¿Qué piensan los demás? Yo pensaba por un lado en esto de querer realizar el lenguaje cosa, por ahí la dificultad, ¿no? Justamente como decía Jorge, de poder articular las... Porque justamente si él lo que pretende hacer es que a la vez pueda expresar esta verdad o esto todo, pero a través de la experiencia y a la vez utilizar el lenguaje cosa que el lenguaje cosa de alguna manera abstrae todas las distintas experiencias en ciertas características similares, ¿no? Pero se pierden un montón de cosas entre medio. Pensaba en eso por un lado, y por otro lado pensaba cuando hablaba del lenguaje lógico matemático como duplicación del mundo, también me hacía acordar un poco a lo que veíamos de Saddam en el sentido de cómo esto capaz se ha ido logrando un poco también a través de lo que sería el internet y la información que está disponible digitalmente o online. No sé, entonces me hacía pensar en esas dos cuestiones, ¿no? Sí, es bastante problemático. Nos deja como una cosa de que ahí inicia Carna con una apertura y después se cierra. Vos decís, pero ¿por qué esa razón? ¿No? Porque hasta hay un ritmo donde uno dice, bueno, más o menos puedo jugar al juego de Carnap. Pero después uno no sabe si puede seguir. Dice Zoe, creo que sí entendí, pero sí siento que es raro lo que propone. Sí lo siento como un manotazo de abogado. Claro, es como una búsqueda de encontrar un fundamento del conocimiento sin querer sostener la idea de fundamento. Porque la idea de fundamento es metafísica. Pero decir el fundamento es del lenguaje es como caer hasta una perspectiva heideggeriana o posmoderna, ¿no? El fundamento en realidad es el discurso, el lenguaje cosa. Pero no es ni lenguaje y no es ni cosa. Es como una fantasmagoría, algo intermedio, algo incompleto. Algo como que está a medio hacer. Un poco como que cae en Heidegger de nuevo. Se transforma en lo que juró destruir. Sí, claro. Totalmente. Inclusive capaz, justamente, como dice el Jorge, es que para crear todo un sistema filosófico o epistemológico que pueda ser coherente y a la vez poder explicarlo, y explicarlo creo que siempre tiene, por simple cuestión del ordenamiento que se está realizando, siempre va a tener que llegar a un fundamento último, que ahí ese fundamento último, capaz ese es el momento donde él trata de cerrarse para que cierre justamente su propio sistema y que no quede algo abierto, pero la verdad es muy difícil, ¿no? Sí, totalmente. Es una situación donde nos deja con cierta incomodidad. No sé qué piensa Agustina, Milagros, Ariel, Natalia, bueno, Zoe ya dijo, Lucio, no sé qué consideran de este viaje carnaptiano que tenemos. Si es que consideran algo, quizá no consideran nada. No están. No, sí estoy. Siento que es complejo, pero a la vez limitado. No sé, es como que tengo una mezcla de opiniones de lo que han dicho mis compañeros, entonces no sé si podría aportar algo nuevo. Pero sí, es como que, bueno, y pasa esto. Fin. Bueno, creo que la palabra correcta que usó es limitado, porque siento que cierra muchas vías en las que podrían llegar a ser
un conocimiento, tal vez no científico, y capaz que no sea malo eso. Una metafísica diferente que te pueda llegar a comprender algo que la física, algo que la ciencia sería, no por su misma forma o su misma estructura metodológica y reduccionista, porque trata de reducir a la particularidad, no nos permite contemplar o conocer ciertos conocimientos que pueden ser útiles, que qué sé yo, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de tal vez no el rojo, pero la rojedad se podría llegar a decir, no sé, la blancura, todas estas interpretaciones subjetivas, sería como un cierto silenciamiento a todos estos caminos. Entonces eso es lo que me genera tanto conflicto con Carnap. No, y encima, ¿quién va a construir el diccionario? ¿Quién es? ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién es el sujeto epistémicamente válido para eso? Claro. Eso lo veo como un final nada que ver. Está como una serie que está buenísima y la última temporada está es ochome. Santiago dice, y sí, hay un sabor de metafísica. Hay un sabor metafísico que deja con un sabor amargo, ¿no? Pero es curioso. Yo los invito a pensar. Son alguien que quiere entender por qué la ciencia tiene tanto éxito y por qué la ciencia predice con tanta adecuación, y tienen que explicar cuál es la base de la ciencia. Entonces se complica, porque ¿cuál es la salida que tenés? ¿Cuál es la salida de por qué podemos predecir cosas a 1000 años, a 2000 años en el futuro? Entonces él tiene que encontrar un fundamento sin hipotecarse a un dios o una metafísica, por lo menos como se conoce. Pero su salida queda trunca, porque está un poco hipotecada a una fantasmagoría, a un punto intermedio, a una ambigüedad, ¿no? Entonces, está... A una cosa. ¿Qué? A una cosa, sí. No, porque no es ni lenguaje ni cosa, es lenguaje cosa. ¿Qué carajo es el lenguaje cosa? Yo habría que preguntarle a Carnap, ¿qué es el lenguaje cosa? ¿Cómo verifico el lenguaje cosa? ¿Cómo lo pongo a prueba en la experiencia el lenguaje cosa? Si yo quiero jugar al juego de Carnap, ¿cómo lo hago? ¿Entienden? Pero también hay que darle un changüí a Carnap, porque es un tipo que está tratando de resolverlo. Que no lo haya resuelto, ok, está bien. Como le pasa a muchos filósofos, quieren resolverlo y terminan con el tiro por la culata. Pero hay un intento de escribir y explicar. Lo veo yo así, ¿no? A Carnap, quizás ustedes los terminan por odiar y dicen, estos neopositivistas de porquería. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario final para terminar la clase? Hay que revivirlo y preguntarle. Vean el video de YouTube que les pasé, quizás ahí pueda ayudar un poquito. No, profe, dice Natalia. Bueno, buenísimo. Mañana nos vemos. Va a estar Mariana. Va a seguir con el otro neopositivista, Hempel. Y van a ver otra mirada distinta sobre estos mismos problemas y otras salidas y otras soluciones. Así que bueno, nos estaremos viendo. Bien, perfecto, profe. Nada más que tengan linda tarde. Igualmente. Nos vemos. Chao, chicos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.